Lleva 24 años en el Parlamento, 8 como diputado, 17 ya como senador. Va a terminar su tercer periodo el año 2022. Ha sido 2 veces presidente del Senado. Es rugbyista, nació en Ovalle, es de la Católica. Es papá de 4 hijos, una hija, abuelo de 5 nietos. El 29 de marzo pasado fue elegido presidente de la Democracia Cristiana, el partido en el que milita desde que tiene 18 años. Senador Jorge Pizarro, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Centro, además de las últimas reuniones políticas en que se está tratando de ordenar a los presidentes de la nueva mayoría. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Senador, ¿se ordenaron las posiciones aquí en torno a este living en los últimos días, después de todos los roces que ha habido? Porque más que ordenarse después de este cónclave, las posiciones quedaron más desordenadas que antes. Usted inventó incluso una palabra de la que ya vamos a hablar. Mira, yo creo que efectivamente nos hemos ido ordenando. Creo que el liderazgo de la presidenta y la propuesta de priorización que la presidenta hizo en el cónclave respecto de los temas que hay que encarar más urgente, se han ido consolidando y se han ido ordenando al interior del gobierno, al interior de la nueva mayoría, y también frente a la opinión pública, que es lo que más cuesta. Nosotros que hemos dicho, estamos en una situación delicada en lo político, en lo económico, en lo social, y por lo tanto el gobierno tiene la responsabilidad de implementar una agenda que sea realista, porque la situación económica está compleja, porque hay un problema de credibilidad en la política, y sin renuncia en el sentido de que los cambios que el país necesita para avanzar en igualdad, que es el objetivo que persigue toda la comunidad del país, se puedan seguir implementando. ¿Dónde no debería claudicar este realismo sin renuncia? ¿Dónde no debería haber renuncia a su juicio? En la reforma educacional, porque esa es una reforma estructural de largo plazo, en que los resultados se ven en 15, 20 años, que el país necesita por un tema de igualdad de oportunidades y de tener mayor capacidad de competitividad del recurso humano. Y en ese ámbito entonces comparte las declaraciones del senador Walker, también de su partido, que ha criticado mucho esta reforma educacional, sobre todo en materia de gratuidad, porque dice que no está llegando verdaderamente a los sectores que más lo necesitan. Nosotros como partido le hicimos un planteamiento a la presidenta que acogió en parte antes del cónclave, decirle, mire, nosotros nos encanta la gratuidad, si le podemos dar a todos los niños chilenos, y el país tiene los recursos fantásticos, pero si no tenemos que empezar por los más vulnerables, que es lo lógico, eso es equidad. Y cuando ella adelantó en un año la propuesta de iniciar la gratuidad en la educación superior, en un principio lo limitó solo a las universidades del CRUCH. Y a nosotros nos pareció que podía ser un efecto discriminatorio, porque a un padre que tiene 2 hijos, si uno está en la universidad del CRUCH, le van a reconocer eso y va a tener educación gratis, y el otro hijo que está en otra universidad, que cumple con los requisitos de calidad, que tiene acreditación, que no persigue lucro, no lo va a tener. Y el que está en el centro de formación técnica, y el que está en el centro de formación técnica tampoco. Entonces ese criterio se modificó y se cambió, y a mí me parece que es una buena cosa. Pero no con los centros de formación técnica. No, sí, los centros de formación técnica van a poder entrar y va a depender de ellos, porque incluso hicimos una moción parlamentaria, nosotros los senadores de la ADC, donde posibilitamos que instituciones, por ejemplo INACAP, si quiere cambiarse a ser una institución que no persiga fines de lucro, va a acceder. Nosotros hemos sido partidarios de estos cambios, los cambios hay que hacerlos bien, pero entendemos que de repente hay cosas que no se van a alcanzar a hacer, nomás, y tendrán que quedar para más adelante. El tema de la gratuidad, seguramente por el menor crecimiento que tiene el país, por los menores ingresos producto de la baja del cobre, que parece que viene por un tiempo más largo de lo que esperábamos, no vamos a poder cumplir las metas. Tendrán que ya no ser en 5, en 7 años, tendrá que ser en 10, tendrá que ser en 12, pero no vamos a renunciar a ese objetivo. Claro, pero eso depende de que haya una continuidad de los gobiernos, de la concertación o nueva mayoría, porque si cambia de signo el gobierno, probablemente el próximo gobierno venga con, no sé si con una retroexcavadora, pero con algo parecido para, claro, desarmar lo que tanto están criticando. Mira, yo siempre sostengo que cuando uno se plantea reformas estructurales en el país y las conversa, las dialoga, busca apoyo y busca acuerdo, es para que sean sostenibles en el tiempo. ¿Y usted ve una proyección de esta nueva mayoría? Si hacemos las cosas bien, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque
Nuestro país es un país que necesita un poco más de equilibrio, de mayor equidad, de justicia social, de igualdad de oportunidades, donde todos nos sintamos parte de este mismo Chile. Y de crecimiento. Durante los últimos días, René Cortázar, que está también asesorándolos en materia laboral, dijo que se había hablado mucho de la igualdad, pero que se había olvidado un poco el crecimiento. A propósito de la reforma laboral, senador, ¿cuál es su opinión sobre el tema del reemplazo en huelga? Qué bueno que planteas el tema del crecimiento, porque nosotros hemos venido insistiendo en el tema del crecimiento desde el año antes pasado, apenas empezó a mostrar los peores signos en el último año del gobierno de Piñera, de que era necesario que el país se preparara porque venía una etapa de desaceleración y eso iba a significar menores ingresos y generar condiciones de certeza, de seguridad. Yo soy convencido que lo que la gente hoy día necesita son certezas y seguridades. Certeza en lo económico, certeza en lo político, certeza en lo social, certeza en seguridad ciudadana, certeza en el empleo, etc. Entonces, por eso que para nosotros ha sido tan importante el tema de la pequeña empresa, de la mediana empresa, porque es ahí donde está el empleo. Entonces, nosotros hemos sostenido que la reforma laboral lo que genera son relaciones de mayor igualdad, de mayor equilibrio entre empleadores y trabajadores. Por eso es que se requiere fortalecer en parte a los sindicatos y se requiere fortalecer la negociación colectiva, que es la herramienta que tienen los trabajadores para llegar a acuerdo con sus empleadores y distribuir los beneficios que se producen. Y cuando se llega a una huelga, la gran parte de los países de la OCDE sí permiten el reemplazo interno. ¿Usted estaría por esa fórmula? Entonces, ahí hemos reafirmado dos cosas. Primero, que la huelga, para que sea efectiva, no puede tener reemplazo externo. Ahora, en el caso de la sustitución interna, yo creo que hay que establecer casos especiales y de excepción. Y eso, lo ideal es que lo podamos hacer en acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, porque lo que no se puede hacer es que con una huelga terminemos liquidando la empresa y los primeros afectados van a ser los trabajadores, porque se liquida su fuente de trabajo. René Cortázar era que se había tratado de hacer muchos acuerdos con la nueva mayoría y con la CUT, pero que se había olvidado del otro sector, que era el empresariado. No. En la reunión que ustedes tuvieron en los últimos días aquí en esta casa con los presidentes de partidos, ¿se conversó de esto? Sí, hablamos de estos temas. ¿Y hay algún acuerdo? Hablamos de estos temas y, para sorpresa de varios que estábamos ahí, tenemos bastante más acuerdo en esta línea que estamos conversando de lo que pensamos. Te quiero corregir una cosa, Matilde. Nosotros hemos hablado con todos los actores. Y cuando digo nosotros, el gobierno, los ministros, los partidos, los parlamentarios. Yo estoy recogiendo a René Cortázar. Él se equivocó. Bueno, es que yo no sé, René tiene una capacidad de transformarse en un referente. René es una opinión más. Pero él está asesorándolos, ¿o no? René, junto con otros 10, 12 expertos en materias laborales, nos han entregado sus opiniones y René está en una postura y tenemos otros tan potentes como él que están en otra postura. Nos interesa tener muy claro la definición de los servicios mínimos. Nos interesa tener muy claro cuándo los trabajadores pueden decidir el término de una huelga, tal como venía planteado en principio del proyecto, solo lo decidía la directiva del sindicato. Y eso no nos parece lógico, porque ¿qué pasa si el resto de los trabajadores dicen, mire, sabe, yo quiero aceptar la oferta de la empresa? Exactamente. Y el sindicato dice, no, seguimos en huelga. ¿Y la titularidad? Bueno, el tema de la titularidad es bien importante, porque eso es lo que permite darle herramientas de capacidad de negociación al sindicato. Y ahí es donde viene el problema después respecto a la extensión. Respecto a la extensión de los beneficios, nosotros creemos que tiene que haber fórmulas también que permita que los otros trabajadores que no están en el sindicato reciban esos beneficios bajo ciertas condiciones. Y eso son las materias que hemos estado hablando. Ahora, yo he visto a los trabajadores abiertos, he visto a los empleadores también con mucho más ganas de buscar acuerdos, porque, Matilde, aquí estamos hablando no de la coyuntura. Esta reforma laboral es la que nos puede permitir tener paz y estabilidad social por 20 o 25 años. Senador, si tuviera que definir este 2015, ¿cómo lo haría? Todavía no termina, pero ha sido duro, ¿eh? Súper complejo, por lo que te decía recién. Estamos con problemas en las tres áreas esenciales de una sociedad, y eso no siempre se da. Tenemos problemas políticos, tenemos un cuestionamiento grave al financiamiento de la política, al funcionamiento de las instituciones democráticas, partidos, congresos, gobierno, municipio, gobierno regional, etcétera. Hay instituciones que normalmente en la sociedad nuestra eran bien valoradas. O sea,
el desprestigio de las universidades, por ejemplo, de la Iglesia, de instituciones que para nosotros son importantes, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías. Creo que estamos en un momento en que se requiere de mucha generosidad y de mucha valentía para encarar esto, y me parece a mí que la implementación de la agenda de probidad y transparencia va en la línea correcta. Nos ha costado irla sacando adelante, hay mucha gente que no la entiende, pero la estamos sacando adelante. Pero, por ejemplo, ahí hay un punto claro, ahí hay un punto que no se entiende, porque para el tema de la probidad se pidió que los partidos políticos transparentaran su número de inscritos y que los inscribieran de nuevo a los militantes. Finalmente se dijo no, vamos a solamente inscribir una parte del padrón. Finalmente eso parece quedar en nada, y de eso depende el financiamiento. ¿Usted de qué es partidario? No, yo soy partidario de modernizar absolutamente los partidos políticos. Esto incluso lo planteamos... Porque ya tenemos poco tiempo, las elecciones municipales se vienen ya el próximo año. Significa, aprobando la ley de partidos, que los partidos tenemos que sincerar la realidad de nuestras militancias y iniciaremos el proceso de refichaje. Ahora, nosotros tenemos alrededor de 110, 115 mil militantes. Ese es un proceso que cuesta llevarlo adelante, tú no lo puedes hacer en 2 o en 3 meses. Pero más importante que ese refichaje de la militancia, Matilde, es que va a haber exigencia de que las tomas de decisiones tengan democracia interna. Es que de eso depende los liderazgos, también el financiamiento de los partidos. Bueno, es que yo me refiero con partidos modernos a partidos que en la decisión democrática interna aprovechen de trabajar en términos de formación política. Hoy día los partidos políticos no hacen formación política. En capacitación política es la que permite que un militante pueda trabajar en el ámbito social, en el ámbito cultural, estudiantil. Los partidos de la nueva mayoría tiene un 20% de aprobación según la última DIMARC. El Senado al que usted pertenece durante muchos años, durante estos 17 años, tiene un 13% de aprobación. ¿Es incómodo ser político hoy día? Sí. ¿Le dicen cosas en la calle? No muchas, pero de repente a uno le dicen algo. ¿Sí? Es curioso porque yo camino harto acá en Santiago y en mi región. Y aquí la verdad es que me han dicho muy pocas cosas. En la región nada, al revés. Ir a la región porque también el tipo de trabajo de uno es distinto. Cuando uno está en la región y visita cada una de las comunas, entonces estamos en el tema de vivienda, estamos en el tema de la conectividad, estamos en el tema de la sequía, de la emergencia, de la agricultura. Uno va a los liceos. La gente en regiones es bastante más amable. Sin duda. Pero por Twitter, por ejemplo, usted es un activo tuitero, ¿lo trolean mucho? No sigo ni leo los Twitter porque hay mucha irresponsabilidad ahí también. Y yo uso el Twitter para ir indicando lo que estoy haciendo. Sí. Pero usted entonces no lee lo que le mandan. No. Pucha, todos los que le mandan al senador Pizarro no los lee. Ahora, porque claro, es una fuente de insultos bien grande el Twitter. Sí, yo sé que se descalifica mucho. Hay mucha, mira, en esto hay mucha irresponsabilidad en las redes sociales porque nadie se hace cargo de las cosas. Senador, usted ha sido deportista, rugbyista, seleccionado nacional y dice que en el deporte hay rivales pero no enemigos. Así ¿En la política? Yo hago la política igual como he hecho deporte toda mi vida. No tengo enemigos, tengo adversarios, tengo gente que piensa distinto. Bueno, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque porque este ya se nos fue volando, así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo. Estamos junto al senador Jorge Pizarro, presidente además de la Democracia Cristiana desde marzo de este 2015. Ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto al senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Estamos aquí en su casa, estábamos hablando de todo lo que ha sido este año, de lo difícil que puede resultar ser político, pero dicen que la política es sin llorar. Y este año ha sido bastante difícil, senador, y vamos a hablar de esas dificultades también a nivel personal. Usted ganó la presidencia con el 72% de la aprobación de sus correligionarios. El 29 de marzo se convirtió en el presidente de la ADC, pero a los pocos días el Servicio de Impuestos Internos hizo una rectificación de SQM en que aparecían 11 boletas por un monto de 45 millones que había emitido la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, entre abril de 2011 y 2012.
En esta presentación se sostuvo que las facturas adolecían de falsedad ideológica, era lo que estamos conociendo como ideológicamente falsas, y se acusó que estas boletas habían financiado su campaña. ¿Cómo responde usted a eso? Porque es un tema que todavía no se ha clarificado. No, lo mismo que he dicho siempre desde el principio. No ha habido ningún financiamiento a mi campaña y yo, Matilde, espero, repito lo que he dicho siempre, que ese tema se aclare a la brevedad. El Servicio de Impuesto Interno cuenta con toda la información, todos los requerimientos que han pedido y estoy muy tranquilo con eso. No ha sido fácil porque se involucra a la familia y a propósito de lo que decíamos recién, la cantidad de cosas que se dicen o que se plantean son imposibles de explicar ni de contestar, así que como dijiste tú al principio, pues hay que mantener la calma, distinguir los temas. Yo fui elegido por un porcentaje altísimo de militantes de la democracia cristiana, con una propuesta unitaria dentro del partido, con los militantes comprometidos en un momento difícil de la política, porque independiente de todo esto que estamos viviendo, esta situación viene ya de hace bastante tiempo. Exactamente, y usted quiere que esto se aclare de la forma rápida, porque claramente sí, es una cosa que no es cómoda. Soy súper riguroso, está en la instancia que corresponden y hay que permitir que se aclare ahí, ojalá a la brevedad. El tribunal ordenó levantar el secreto bancario respecto a Ventus Consulting. ¿Usted estaría dispuesto a que se levantara el secreto bancario de sus cuentas corrientes y eventualmente sus hijos estarían de acuerdo en que se levantaran el secreto respecto a las de ellos? Esa información, Matilde, está en el servicio hace bastante tiempo. ¿La de las cuentas personales? No, la de las cuentas de Ventus. De la empresa, sí, pero yo hablo de las cuentas personales. ¿Usted estaría dispuesto? ¿Por qué tendría yo que abrir mi cuenta personal? Para ahí eventualmente está clarificar que esos 45 millones no llegaron a su cuenta. No llegaron. ¿Y por qué tenemos que creer sin pruebas? ¿Y yo por qué tengo que abrir mi cuenta? Porque se le ocurrió a alguien. Para clarificar. ¿Para clarificar qué? Si yo no tengo ningún problema con eso. Y te lo planteo así, ¿sabes? Porque yo creo que se está llegando a niveles más allá de todo lo razonable, porque aquí se... Pero, senador, ¿cuán verosímil le puede parecer a un ciudadano común y corriente que se paguen 45 millones por 11 asesorías verbales? ¿Cómo se lo puede explicar usted? Porque hay asesorías verbales, porque los buenos profesionales entregan asesorías verbales, y los periodistas hacen asesorías verbales, y profesores hacen asesorías verbales, y gente, profesionales muy destacados las hacen. Y cada profesional decide cómo entrega su asesoría de acuerdo a lo que estima con el cliente. Porque estas asesorías en general no se habían conocido. Hay gente que le pagan fortuna por tenerlo dentro de sus consultorios, a veces ni siquiera les consultan, levantan el teléfono, le piden opinión y boletean todos los meses. Pero sus hijos son jóvenes, uno es periodista, el otro es historiador, estas fueron asesorías bastante específicas. Con bastante experiencia en los temas de los cuales asesorar. Una asesoría era respecto al yodo, a la incorporación de Ucrania en la Unión Europea y cómo podía eso afectar el mercado del yodo para Sokimit. No conozco exactamente el contenido porque no me corresponde y además entiendo que por contrato, porque tienen contrato con Sokimit, es evidente que hay un nivel de confidencialidad. Pero la expertise sí la tienen, sería bueno que aquellos que hablan de más se metieran y vieran los currículums, los estudios que ellos tienen, los posgrados que tienen, los idiomas que hablan, dónde han vivido, dónde han estudiado, qué es lo que han hecho en su vida. Porque estábamos hablando recién de quien compartió con usted un cupo en el Senado, Evelyn Matei, que fue la ex candidata de la Alianza, que ella dijo, si yo supiera que por ser hijo de un senador se va a pagar eso por una asesoría, pucha, mis hijos también podrían hacer asesoría. A eso me refiero, que se pone en duda porque son sus hijos. Mira, la señora Matei tiene una historia conocida en nuestro país, yo no voy a entrar en polémica con ella. Dice tanta cosa de la cual después no responde, no puede comprobar, que a mí la verdad es que me tiene sin cuidado. Ahora, pero los dardos, con ese mismo criterio yo le podría decir que a lo mejor, no sé, pues su marido, que ha ocupado cargos importantes también, no es un economista competente, es porque era esposo de la senadora Matei y por eso lo nombraron en un cargo alto en el Banco Central por 8 años.
¿Y no es competente? Yo creo que él es competente. A diferencia de lo que ella piensa, yo creo que él es competente. Ahora, ¿esta empresa Ventus Consulting ya no opera más? Está activa la sociedad. Está ¿Pero activa. siguen trabajando o con esto ya quedó...? No, porque cada uno de ellos, como se dijo también, tiene otras responsabilidades. Yo no sé si ellos irán a seguir, en algún momento supongo que sí. O sea, pero hasta el 2012. No sé hasta cuándo, pero exactamente, pero fue cuando uno de mis hijos ya entró directamente a una responsabilidad en el sector privado y Jorge estaba con trabajo en Nueva York. Ahora, su hijo Jorge, precisamente, a quien el 12 de marzo del 2014 asumió en el Comité de Inversiones Extranjeras, tuvo que salir de este cargo. ¿Cómo lo ve usted? Él tuvo yo diría, la oportunidad de ser convocado por la presidenta a desarrollar una propuesta de un nuevo comité o agencia de inversiones extranjeras que es muy importante para el país. Lo asumió, se comprometió a sacar eso adelante, cumplió con ese proyecto, terminó la pega y renunció. Y ¿Pero ahora podría está haber buscando seguido su si no hubiera oportunidad. sido por esto? Es probable. ¿Cómo le afectó a usted en el plano familiar? Afecta. Porque sus hijos en el fondo fueron los que pagaron Por eso le digo que afecta, y por eso que me gustaría que se aclarara lo antes posible. Pero también, claro, hay una querella. El juzgado de garantía declaró admisible una querella que presentó Ciudadano Inteligente hace pocos días en su contra y en contra de Claudio Aguiluz, que se ampliaba. Era una querella que iba a otros 8 políticos por el tema el delito de cohecho. ¿Cómo enfrenta usted esa querella? Con la misma tranquilidad, pues no sé por qué la presentaron y los tribunales han requerido alguna información y se les entrega. Ahora usted me dice que en el plano familiar esto lo ha golpeado. Son sus hijos. Es un cuestionamiento también a su persona. Pero en el plano político también lo afectó porque fue justo cuando resultó electo con este 72% presidente de la democracia cristiana. Fue Chaín, que era su primer vicepresidente, se negó a asumir. Hubo cartas, hubo voces. Nosotros entrevistamos a personas que decían que usted tenía que por lo menos congelar su militancia o la presidencia hasta que este tema se resolviera. El diputado Zafirio fue uno de ellos, fueron varios. Incluso su antecesor, Ignacio Walker, dijo que si él estuviera en sus zapatos, como se dice ahora, daría un paso al costado. ¿Cómo se sigue adelante con todo eso? Asumiendo la responsabilidad política para la cual yo postulé. Sé que no es fácil. Curiosamente, muchos de los que me dijeron muchas cosas después lo han tenido que sufrir en carne propia, porque como te dije hace un rato, aquí hay un problema generalizado de situaciones de anormalidad o de irregularidad que tiene una connotación político-comunicacional que va muchísimo más allá de lo que puedan ser las responsabilidades objetivas. Pero a mí me eligieron presidente del partido para cumplir una tarea con un equipo que la estamos cumpliendo, y yo respeto las opiniones de mis camaradas. Pero pucha, cuando uno le dice que se vaya, ¿qué se...? Bueno, pero si es que muchas veces a uno le dicen que se vaya, ¿no? Muchas veces le dicen que no está en condiciones de asumir una responsabilidad y no lo puede hacer dejando contento a todos. Yo asumí mi responsabilidad y la estoy asumiendo. Y creo que hemos avanzado mucho al interior del partido y todo ese tipo de temas se han ido despejando. ¿Y su relación, por ejemplo, con Ignacio Walker? No, mi relación con Ignacio es buena. Después de que él dijera que si tú eras en sus zapatos se habría ido. Bueno, es la opinión de él. Cambió de opinión porque no era lo que había dicho antes, pero en fin, él tiene su derecho a opinar lo que estime conveniente. Yo he sentido mucha solidaridad de mis colegas. Tanto diputados como senadores, dirigentes del partido, dirigentes de base, militantes, y hay otros que por supuesto dicen, mire, no, este caballero mejor que se hubiera ido. Es opinable. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Bien. Ahora, usted el año pasado se le asociaba con la disidencia o con los más díscolos dentro de la democracia cristiana. Incluso criticaron mucho la presidencia de Ignacio Walker junto al diputado Aldo Cornejo. Usted dijo que la conducción de Walker era una conducción agotada. Dijo que prefería un partido propositivo en un partido que estuviera de reclamón siempre.
Sin embargo, hoy día su posición es bastante más moderada. Nosotros estamos haciendo un trabajo de propuestas y de contenido al gobierno respecto de la implementación del programa de gobierno. Por eso es que en materia educacional entregamos una propuesta, buscamos los acuerdos, lo hicimos en materia laboral, estamos trabajando exactamente lo mismo, entregamos una propuesta en materia constitucional porque a nosotros nos interesa el debate respecto a los contenidos de una nueva constitución y no quedarnos solo, mire, si es una asamblea, si es un plebiscito, que es el instrumento. Y me parece que esa es la mejor manera de ayudar a conducir un gobierno y un país, sobre todo en estos momentos complejos y difíciles. Entonces, hay que trabajar con un sentido unitario. ¿No había espacio para hacer díscolo en este momento? Yo creo que el único espacio que tenemos es mejorar la gestión de gobierno. Pero es que usted el año pasado era muy cercano a todos los planteamientos de la presidenta Bachelet y este año, hace pocos meses después del tema del cónclave, la presidenta apareció dando una entrevista en el diario La Tercera y usted dice, es que la presidenta parece que se confundió y después al otro día dice, es que a lo mejor yo me desconfundí hoy día y ya la presidenta no está confundida, inventó esta palabra nueva. ¿Cómo se entiende que después de esta cercanía también hay esta crítica a la conducción de la presidenta? Es que mira, nosotros hicimos, volviendo al tema y al rol que creemos que debemos jugar los partidos, hicimos un esfuerzo muy grande después del cambio de gabinete porque efectivamente se definiera una agenda con un nivel de prioridades claramente establecida, con tiempo en los que se podía implementar, que encarar esta situación delicada en lo político, en lo económico y lo social. Trabajamos con el comité político, con los partidos, con los parlamentarios, con la propia presidenta, se hizo este famoso cónclave donde ella es la que fija la línea y ella es la que tomó las decisiones. Uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ya ese esfuerzo de haberlo hecho se hizo y se clarificó. ¿Qué fue la implementación de este realismo sin renuncia de que ella habló en el Banco San Jorge? Y a la semana aparece una entrevista donde las señales que aparecían no iban en la misma línea de lo que la presidenta había establecido. Por eso es que en el equipo político el día lunes nosotros hicimos el planteamiento político al equipo político de qué es lo que significaba, si había una vuelta atrás, si había un cambio de dirección, si había énfasis distinto o cuál era la situación. ¿Conversó con Jorge Burgos? Conversamos con todo el equipo político, con todos los presidentes de partidos y todo. Estábamos todos bien complicados, y algunos decían, no, es que está bien porque reafirma tal cosa, y otros decían, mire, cuidado porque no podemos estar dando señales distintas. Y eso motivó que siguiéramos conversando ese día lunes, el día martes tuviéramos otra reunión de trabajo donde terminamos de acotar y de aclarar la situación. ¿Y qué es lo que significó eso? La ratificación de lo que había sido la propuesta hecha por la presidenta en el cónclave. Entonces esa es la razón por la cual yo el día martes dije, bueno, ya ok, está claro, este es el camino que seguimos, entonces ¿para qué voy a hacer problema? No voy a seguir porfiando. Y por eso dije, bueno, si tuve una confusión, se me aclaró, ahora me desconfundí. Me desconfundí, que fue lo que se me ocurrió en ese momento. La palabra nueva. Ahora, ¿qué le dice el sentido de realidad cuando el 70% en una encuesta dice que no aprueba el gobierno de la presidenta Bachelet, un gobierno que llegó al poder con el 62% de aprobación? El sentido de realidad me dice justamente lo que estoy hablando, que tenemos que concentrarnos en las cosas que más le importan a los ciudadanos. Y por eso es que yo he tratado de acuñar este concepto, esta idea de que lo que necesitamos es dar certezas, es dar seguridades. Necesitamos dar certezas y seguridades en materia económica para reactivar el crecimiento, para reactivar la economía, para desde el más chiquitito hasta el más poderoso sienta que Chile es un país bueno para invertir. Necesitamos dar seguridades además porque ese crecimiento permite empleo. El empleo cuando la gente tiene empleo, se siente segura, se siente más tranquila, puede tomar decisiones dependiendo del nivel de ingreso, pero puede tomar decisiones mirando más adelante. En los temas sociales, cuando tenemos problemas de seguridad ciudadana, la gente se siente insegura. Y al sentirse insegura, no solo en el tema de la seguridad ciudadana en términos de delincuencia, se siente insegura porque de repente también va a tomar el transporte público y alguien se tomó no sé qué, entonces colapsó el transporte público, se siente insegura si hay una manifestación democrática, pacífica, donde no hay ningún problema por causa justa, y después llegan 20, 50, 200 encapuchados y dejan la escoba. Se siente insegura cuando va a un hospital y a lo mejor no tiene la atención oportuna. Entonces, ese tipo de certezas y seguridades
tienen que ser prioritarias en la gestión de gobierno y tenemos que ser capaces de avanzar en la implementación de estas reformas más estructurales, que es el tema de la educación, y hacerlo bien, porque eso también genera inseguridad en algunos sectores, y avanzar en la solución de los problemas concretos de la gente. Y aparte, y en usted esas como dos cosas presidente hemos partido, tenido problemas de gestión. Proyectar. ¿Cómo es responsabilidad también del presidente de un partido proyectar una figura presidencial, por ejemplo? Nosotros aspiramos que el tema presidencial se empiece a definir el próximo año con las municipales. A mí me parece un error político toda esta cantidad enorme de candidatos que aparecen ahí de lado y lado y además uno dice con qué ropa, porque en el momento en que estamos... Bueno, hay algunos que tienen más ropa que otros. Hay algunos que parecen más vestidos que claro. otros, ¿cierto? Pero ya han aparecido varios. No es el momento y por favor aquí lo que nosotros debemos tener como prioridad es sacar esto adelante. Y no solo estoy hablando del gobierno, estoy hablando del país y aquí yo hago un llamado a la oposición a que entienda que en este barco vamos todos. No se puede hacer una oposición descalificatoria absolutamente, sin propuestas concretas y encontrar que todo es malo, porque no todo es malo. Este gobierno, por ejemplo, ha avanzado una enormidad en la implementación de los jardines infantiles que prometió la presidenta. Ha sobrepasado las metas. ¿Y por qué es tan importante? Al principio la gente no se da cuenta, pero esa mamá que lleva al niñito al jardín infantil, que antes no tenía esa oportunidad, sabe que ella puede trabajar y que además ese niño va a recibir una base que le va a permitir entrar en igualdad de condiciones a la educación básica con otros niños que sí la tuvieron. En materia de conectividad, en materia de camino, en todo lo que en las regiones significa infraestructura productiva de servicio, en agua. O sea, hay muchas cosas que nosotros también hemos hecho y nos hemos ido quedando enredados en estas otras cosas políticas que... Yo voy a mi región, la gente no me habla de estas cosas que estamos hablando acá. Claro. Bueno, pero ya salieron todos al ruedo. Igual es entretenido conversar. Pero muy cortito a la vuelta porque tenemos que hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y ya vamos a volver porque, claro, salieron todos los presidenciables al ruedo. Hay presidenciables de la democracia cristiana, pero también hay muchos otros y queremos saber la opinión del senador. Así que hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Seguimos en CNN Íntimo, estamos junto al senador y presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro. Estamos en otro espacio, senador. Usted, bueno, este es su espacio, cuéntenos, ¿qué hace acá? ¿Usted trabaja acá? ¿Es su biblioteca? Trato de manejarme con este aparato que soy casi analfabeto digital, pero veo correspondencia, documentos, escribo algunas cosas. Leo mucho, eso es lo que heredé de chico, de uno de mis hermanos. Y en realidad este es un lugar súper tranquilo, no siempre uno tiene el tiempo, pero... ¿Y esta es la única reminiscencia que queda del rugby, del pasado rugbyista? Porque usted, claro, fue seleccionado a rugby, pero no queda nada, ni una medallita, nada. Que yo no soy muy dado a la foto, pero este es un regalo, un reconocimiento que me hizo el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a propósito de mi gusto por el rugby. Y esa otra de ahí, también, ¿no? Sí. Este es un alambique, para la gente que no lo conoce. ¿Qué es de su zona? Es un alambique de cobre como se hacía antiguamente el pisco artesanal en nuestra zona. Hay comunidades todavía donde se hace exactamente igual. Y es un reconocimiento que me hizo en el Día Nacional del Pisco la Asociación de Productores Pisqueros. Pisco chileno, ¿verdad? ¿No? Mira, Pisco Chile dice ahí, ¿ves? Sí, pero el pisco. Bueno, los dos tienen la denominación de origen que comparte el senador. Bueno, estábamos hablando de otra cosa antes de irnos a la pausa. Estábamos hablando de los presidenciables, que bien o mal la carrera ya se desató. Hay presidenciable también dentro de la democracia cristiana. Pero quiero preguntarle, ¿cómo ve usted este panorama? ¿Y cómo ve a uno que ya va a presentarse como candidato por tercera vez, que es Marco Enrique Minami? ¿Lo ve dentro de la nueva mayoría? ¿Lo ve en una primaria dentro de la nueva mayoría? Mira, yo estoy convencido que no es tiempo de campañas presidenciales, ni mucho menos. Creo que es un error político y además nosotros como nueva mayoría somos los menos interesados en que se genere esa situación.
Yo siempre repito que el presidente Piñera a los 6 meses de su mandato tenía 8 candidatos presidenciales en su gabinete y cada uno con agenda propia y eso era un desastre. Hoy día nosotros tenemos que concentrarnos en lo que hay que hacer, que es gobernar y gobernar bien. Si gobernamos bien tenemos alguna chance. El tiempo de la campaña presidencial vendrá con las municipales y ahí cada partido definirá su liderazgo. Nosotros tenemos vocación de mayoría, ese liderazgo que definamos dentro de la democracia cristiana, hombre o mujer, no sabemos quién será, tendrá que competir con quienes forman parte de la nueva mayoría. Ignacio ha dicho que él está disponible, pero también le hemos dicho que no es tiempo de candidatura y que haga bien la pega nomás. Yo siempre digo a todo el mundo, los que quieran ser candidatos, que hagan bien la pega. Pero él siempre busca diferenciarse con un discurso a lo mejor que va un poco más a la derecha de lo que es la nueva mayoría de la democracia cristiana. ¿Usted cree que está buscando también ese voto? No sé cuáles son sus aspiraciones electorales o qué es lo que quiere representar. Pero claramente con algunas de sus opiniones no puede ir en contra de la línea del partido ni en contra de la línea que hemos definido con el gobierno. Porque muchos de esos acuerdos que se toman en el Consejo Nacional del Partido incluso son acuerdos bajo su presidencia, entonces parecería como raro que saliera diciendo algo distinto. ¿Meo podría entrar en la nueva mayoría? No, yo creo que no, él tiene un proyecto completamente distinto al nuestro por años, ha hecho oposición a los gobiernos de la presidenta Bachelet, ha hecho oposición a lo que fueron las candidaturas de la concertación, no lo veo. Ahora, bueno, dentro de lo que son las batallas en el Senado que se están dando y en el Congreso, hay una que complica, no sé si complica, pero tensiona a la democracia cristiana, por lo menos la hace debatir internamente, que es la despenalización del aborto. La presidenta Bachelet en una entrevista reciente dijo más o menos con otras palabras lo mismo que había dicho su ex ministra de Salud, Elia Molina, respecto al aborto que habían personas que si tenían los recursos lo podían realizar en mejores condiciones y que finalmente era un tema de oportunidades. ¿Cómo lo lee la democracia cristiana y cómo se va a traducir eso legalmente en este proyecto de ley? Nosotros lo que hemos hecho en el partido a propósito del proyecto que despenaliza el aborto terapéutico, porque eso es lo que hay que decir, no es un proyecto pro aborto, es un proyecto que despenaliza el aborto terapéutico en nuestro país con 3 causales específicas. Respecto de eso lo que hicimos fue un debate interno, amplio, con participación de gente del mundo médico, científico, filosófico, valórico, social, sobre todo social, porque en el caso de las mujeres en la tercera causal de violación es claramente un caso más social que nada. Y definimos algunos criterios, y esos criterios, por ejemplo, implican que nuestros parlamentarios planteen una indicación que ya hemos trabajado con el Ejecutivo, que posibilite el acompañamiento de la madre que toma una decisión de hacerse un aborto terapéutico o la que no lo toma o quiere seguir con su feto aunque sabe que es inviable. Entonces apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo legal, social, económico. Y eso es una gran oportunidad, creemos, para que desde el punto de vista del acompañamiento a las mujeres, a las madres que están con embarazos vulnerables, puedan tener ese respaldo. ¿Y qué pasa en el caso de violación, senador? Porque ahí, claro, hay toda una polémica porque es ahí donde muchos parlamentarios dicen se puede introducir el aborto libre porque las mujeres no tienen la obligación de denunciar a su agresor en caso de una violación. Claro. Esa tercera causal es la más compleja de decidir. Nosotros lo que le hemos pedido a nuestros parlamentarios es que cada cual se forme una convicción. Una vez que llegue esa convicción, producto de todo lo que ha sido la información, el conocimiento, las opiniones, una vez que se forme una convicción, vote en consecuencia, de acuerdo a lo que a él le parezca más pertinente. Yo tengo la impresión, por lo que le he escuchado a los diputados, que una mayoría va a votar las 2 primeras causales y en el tema de la violación los he notado muy divididos. Yo reconozco, Matilde, este tema nosotros lo conversamos y lo discutimos en el Senado hace unos 4 años atrás. Y nos pasó lo mismo, porque eran las mismas causales de despenalización. Y también votamos de acuerdo a lo que cada uno se fue convenciendo. A mí, lo más difícil para mí fue decidir votar el tema de la violación. Finalmente lo hice a favor. Fundamentalmente por un tema social, fundamentalmente porque eso está asociado
al abuso, a la violación de menores, en situación de vulnerabilidad completa, donde el que viola sistemáticamente es alguien que está dentro del hogar o es la pareja de la mamá. Denunciarse? ¿Perdón? En pos del castigo y de la reparación no debería denunciarse bueno, al violador. Ese es el otro tema, porque normalmente esas niñas no denuncian, porque no están en condiciones de hacerlo, no saben cómo hacerlo. Estamos hablando de niñas menores de 14, 13, 12. No saben que quedan embarazadas muchas veces cuando son violadas sistemáticamente porque no tienen sus menstruaciones reguladas. Es la situación más dramática. Y ahí es donde podría perfectamente hacerlo, ahí es donde nosotros hemos dicho que hay que acotar bien esa situación. El proyecto se ha planteado también hasta qué momento, hasta las cuántas semanas, producto de una violación, podría producirse el aborto terapéutico. Una mujer mayor, una mujer madura, una mujer, ni Dios quiera que le pase a nadie, pero que sufre un atentado de ese tipo, hace la denuncia, o si no quiere correr ningún riesgo, va y toma la píldora el día después. ¿Debería tener venta libre también? El problema yo estoy convencido que sí. El problema se nos produce en este otro ámbito, que es lo más, la verdad es que es bien terrible. Cuando uno escucha y conoce casos en uno o en otro sentido, las experiencias son bien dramáticas. Hay que pensar mucho en las mujeres y para nosotros los hombres es difícil colocarnos en el caso de ustedes. Pero esa es la situación, ese ha sido el debate, hemos tratado de hacerlo con altura de mira. Lo hemos hecho en todo el país, le hemos pedido opinión a todo el mundo, no solo a nuestros militantes, a la gente que nos acompaña, y es un tema complejo de definir. Otro de los temas complejos, senador, y en vista de las próximas elecciones, donde hay que recuperar la confianza y hay que conquistar a un electorado al que van a tener que recurrir con mucho menos recursos, porque ya las empresas no van a estar en condiciones o no van a querer financiar la política como se hacía antes, o ya el vínculo lo van a querer romper después de lo que han vivido en este último tiempo. ¿Cómo se va a recuperar esta confianza? ¿La ley de probidad cómo va? Estamos avanzando, no todo lo rápido que quisiéramos, porque son tremendamente complejas. Pero lo primero que ya aprobamos es darle la autonomía a nivel constitucional al servicio electoral. Y ese es un gran paso. ¿Por qué? Porque el servicio electoral es el que va a poder controlar, va a poder fiscalizar y va a poder sancionar a quienes cometan este tipo de situaciones de irregularidad o de delito o lo que fuera, y que son los que vigilan las campañas, lo que estamos hablando recién. La segunda cosa es que efectivamente van a ser campañas mucho más austeras, porque va a haber límite mucho más reducido de las campañas, y además va a estar regida solo por el financiamiento público o lo que puedan ser aportes individuales de personas, que tendrán además que quedar establecidos. Pero aparte de eso, lo que la gente pide, porque muchas veces dice, a los políticos no les pasa nada, pueden hacer 500 cosas y ahí siguen. Uno si hace algo en el trabajo, pierde el trabajo, pero los políticos siguen. No, bueno, por eso te decía que en el tema... va a haber sanciones que le hagan perder el cargo a un parlamentario que sea electo rompiendo las reglas del juego. Junto con la aprobación del CERVEL, también en el Senado ya aprobamos como sanción cuando se cometen este tipo de delitos e irregularidades, la pérdida del cargo, la cesación en el cargo. Ahí, y eso va a ser válido para concejales, para alcaldes, para intendentes, todos los que sean electos popularmente, salvo que está todavía en discusión en el tema de la presidencia de la República. ¿Por qué en el tema de la presidencia de la República? Porque la presidencia de la República tiene el juicio político de la Cámara de Diputados y el Senado actúa como jurado, por lo que significa desde el punto de vista institucional. No es que vayan a quedar libres para hacer lo que se le ocurra, no, todo lo contrario. O sea, va a quedar claramente establecido el mecanismo de reclamo y todo. Entonces ahí lo importante es tener un CERVEL potente, que sea capaz, como te decía, de fiscalizar. Para eso va a necesitar los recursos, que sea capaz de controlar, va a necesitar más recursos técnicos y humanos que hagan ese control desde cuando se inician las campañas hasta cuando terminan y que después pueda sancionar. Ahora los parlamentarios debieran tener solamente esa actividad o se les puede permitir una actividad anexa, porque a raíz de lo de Jorge Insunza, que tenía esta otra asesoría, salió esto a la palestra. ¿Usted qué opina? Lo que se está planteando es que se tenga exclusividad en lo que se llama el ejercicio de una función remunerada, una renta como que tú trabajes en 2 o 3 partes. O sea, no podría ser
diputado y gerente de una empresa o jefe de un área. Porque hay muchos parlamentarios que, por ejemplo, tienen sociedades. ¿Se les Bueno, podría esa es otra permitir cosa. tener sociedades? Esa es otra cosa. Tú puedes tener sociedades, puedes tener tu patrimonio, porque si no sería absurdo. Nos quedaríamos... Después no habría quien pudiera asumir estas cosas porque todo el mundo tiene una actividad. Entonces, pero lo que se pide ahí es que si usted tiene una sociedad, bueno, no sea el que gerentea o el que administra esa sociedad. Ya, esas son las limitaciones. ¿Usted tiene sociedad? Sí. No. ¿En qué? ¿Ah? ¿En qué? Bueno, yo he sido transportista en mi actividad pública anterior. Hemos trabajado en todos los temas de operación logística. Ahí tuve la oportunidad de ganarme la vida. Actualmente, pero eso ya pasó, quedó atrás. Actualmente tengo una pequeña sociedad de transporte, que es un nicho logístico en carga chica de aeropuerto. Senador, usted dicen que es duro, que no le entran balas. ¿Es así o no? ¿Cómo nos entran balas? A todos nos entran las balas. Si usted me dispara, me entran igual. ¿Por qué? No, porque tiene esa fama de duro. No, mira... Como rugbyista, lo que he tratado siempre es... uno trata de ser lo más consecuente posible entre lo que piensa y lo que hace. Y a veces me dicen que soy muy duro porque digo las cosas muy directamente. A alguna gente le gusta, a otra gente no, pero yo prefiero decir las cosas como las siento, como son, con respeto, con sentido de trabajo en equipo. Por eso que el rugby es tan importante en mi vida, porque el rugby es un deporte colectivo, es un deporte donde todos trabajan en equipo, donde el más chiquitito cumple una función, el más grandote otra, y todos trabajan en equipo y con mucho respeto al rival. En estos 25 años de parlamentario, ¿qué es lo que ha aprendido de la política, en las buenas y en las malas? Yo le preguntaba si usted veía House of Cards, pero me decía que no. Pero ¿qué ha aprendido de la actividad política? ¿Qué le ha dejado? Mira, primero he aprendido a tener una visión más de país, una visión más de conjunto, porque a veces uno tiende a quedarse en un sector o en la cosa que a uno le gusta más o lo que tú te desenvuelves. Segundo, he aprendido en una cantidad de temas que no me imaginé nunca que iba a estar metido, y hay que estudiarlo, o que a uno le pueden interesar más, qué sé yo, y que son atractivos. Esa ventaja la da el Congreso. También he aprendido que la gente que uno representa, algunos lo hacen con muy buena intención y hay otros que buscan solo su preocupación particular o personal. Entonces uno tiene que aprender a distinguir qué es lo que es beneficioso para todos o cuándo es un interés meramente personal. ¿Qué le pasa con y el nosotros poder? Tenemos que decidir respecto a lo que sea beneficioso para todos. ¿Qué le pasa con el poder? ¿Es tal vez esa cosita lo más atractivo dentro de, claro, la función pública tiene la parte pública, pero también tiene una cosa personal, porque un parlamentario sí tiene poder. El poder es atractivo, dicen que el poder es afrodisíaco. ¿Qué le pasa con el poder? No sé con el poder, porque no es tanto lo que uno tiene, pero... Pero fue presidente del Senado 2 veces. Sí, y un gran honor para mí, como un gran honor ser presidente de mi partido, que he estado toda la vida metido en él. Yo siempre he dicho que la política lo más parecido que hay es al amor, porque despierta, es una cosa que tú la tienes, que es una mezcla de racionalidad, de sentimiento, de irracionalidad y de pasión también, que uno se emociona, te involucras entero y nunca la puedes racionalizar completamente. Y por eso es que creo que uno insiste, o por eso es que dicen que nadie se va de la política, nadie se va, y uno debería saber en qué momento irse. Usted tiene hasta el 2022, ¿se yo quería irme en el periodo anterior ya, pero bueno, uno se va metiendo en esto por distintas razones. Y hasta el 2022. Si le hubiera tocado renovar ahora, ¿o lo hubiera hecho? O sea, en la próxima elección. No, derechamente no. No, porque te contaba, ya la vez pasada no tenía muchas ganas de ir, porque ya es mucho tiempo, por razones personales, por mil cosas. Uno deja votar a la familia, tiene tiempo para las cosas de uno, tiene poco tiempo para las cosas de uno. La presión es permanente, esto es de domingo a domingo. Hay gente que dice, oye, ¿ustedes qué es lo que hacen? No hacen nada. Y si uno no está, se enojan. Y si está, también se enojan. Entonces, pero yo no me quejo porque me gusta, porque siento vocación, porque he hecho ya mi vida en estos términos.
pero siempre hay otras áreas de la vida cotidiana más real que a mí me encantan. Y por eso es que siempre les decía que uno no debe perderse nunca de lo que es el sector, lo que es el sector privado, lo que es el trabajo, lo que es la cultura, el deporte, fuera de la cosa política. Los políticos tenemos el grave defecto de meternos entre nosotros mismos y discutir entre nosotros mismos y perdemos la perspectiva de lo que está pasando afuera, con la realidad. Yo por eso trato de no dejar de ir al estadio, de hacer las cosas que he hecho siempre, de caminar por la calle, de hablar con la gente que está haciendo el empeño para sacar su pequeña empresita adelante, o el campo, o el trabajador independiente, o el funcionario público, que también le toca duro en este tiempo, porque es la única manera que uno aterriza. Y bueno, a los que somos creyentes, el tema de la vocación de servicio es lo que a mí me marcó de niño chico en mi casa, entonces no voy a estar, a esta altura de mi vida no voy a estar renegando de eso. Muy bien, senador, se nos acabó el tiempo, podríamos haber seguido hablando de mucho más, sigue yendo al estadio, la Católica ahí nomás va. Ahí nomás va. Pero hay que tener fe, hay que tener fe. Muchísimas gracias por esta hora de conversación que nos dio, por habernos recibido en su casa y por haber estado abierto a hablar todos los temas. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos sintonizado en esta semana, en este capítulo de CNN Íntimo junto al senador Jorge Pizarro. Nos encontramos como siempre en 7 días más.